invitamos al octavo Seminario de Educación Artística, Artivismo, Memoria y Juventud, del 7 al 25 de septiembre de 2021. Un espacio virtual para reflexionar y entender el rol de la juventud en el reciente estallido social en Colombia, pero sobre todo, cómo la música, la danza, el performance, el muralismo, las intervenciones en los monumentos y la multiplicidad de lenguajes se convirtieron en un lugar para la enunciación, la denuncia y lucha por sus derechos sociales. Contaremos con distintos paneles y talleres. Hasta que amemos la vida por César López, Música y Artivismo contra la Represión por Iván Chaparro, Artivismo y Juventud por Jóvenes Creadores del Chocó, Cartografías Colectivas, Bordando Territorios, Hilando Sonidos por Más Arte Más Acción, Óscar Narváez y Alex Kirama. Este seminario es liderado por la Corporaloteca de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, y la Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó, ASINCH. La programación completa y demás información la encontrarán en las redes sociales de la Corporaloteca de la UTC, ASINCH y la Tambora Mágica. Octavo Seminario de Educación Artística, Artivismo, Memoria y Juventud. No te lo pierdas. Mojarra frita, currula, cogí un moncholo, currula, me cogió una mojarra, currula, mojarra frita. Todo repita, mojarra frita, todo repita, mojarra frita. Mojarra frita, mojarra frita, mojarra frita, o guisadita, con su salsita, bien sabrosita, bien doradita, pa' mi familia. Mojarra frita, mojarra frita, mojarra frita, o guisadita, bien sabrosita, con su salsita, bien doradita, pa' mi familia. Pa' comerse una mojarra, prepararse pa' una farra, se prepara el ingrediente y una paila bien caliente, se le pone el aceitico y se echa el mojarrito, y cuando esté bien tostado y se ponga caramelito, se voltea al otro lado pa' que queden igualitos. Cuando ya la tenga frita, tú preparas una sartén y se prepara una salsita que la deje como un tren, tomate, cebolla, ajo y cilantro y condimento, pa' que quede bien guisada y cocinada en su momento. Preparas una mesa que te quede bien bacana, invita a comer a tu primo y hasta el novio de tu hermana, la acompaña arroz con coco, frijoles y ensaladita, aguacate y un juguito pa' que quede servidita. Mojarra frita, mojarra frita, mojarra frita, o guisadita, con su salsita, bien sabrosita, bien doradita, pa' mi familia. Mojarra frita, mojarra frita, mojarra frita, o guisadita, bien sabrosita, con su salsita, bien doradita, pa' mi familia. Todo repita, mojarra frita, todo repita, mojarra frita, todo repita, mojarra frita, mojarra frita, lora rica, mojarra frita, lora rica. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este espacio del Seminario de Educación Artística, Artivismo, Memoria y Juventud. El seminario, ya esta es la octava versión y bueno, pues estamos muy contentos de tener esta serie de talleres y hoy a nuestro invitado, Iván Chaparro. Iván, bienvenido, es un honor tenerte acá en esta, además, premier. Iván es diseñador, es artista, músico, educador
y es sobre todo una persona que ha construido unos procesos creativos comunitarios muy interesantes. Yo creo que de todo esto nos va a hablar Iván. Él está ahorita en Berlín, a 7 horas de diferencia de nosotros. Entonces, pues Iván, muchísimas gracias. Qué rico que estés acá. No me acuerdo en qué es tu maestría, Iván, ¿qué estás haciendo? Hola Anita, gracias. Básicamente es una maestría en música orientada hacia procesos de activismo con temas Bueno, sí. como que funden lo social y lo medioambiental, que pues, al final están correlacionados, ¿no? Y totalmente relacionado con nuestro seminario de este año. Entonces, no, Iván, pues muy felices de tenerte acá. Invito a las personas que nos están acompañando a que nos ayuden a mandar ese link por todas partes, por todas las redes, porque esto va a estar buenísimo y tenemos mucho que aprender de Iván. Y bueno, la idea es que ojalá llegue más gente, pero de todas formas, si no llega más gente, va a estar buenísimo. Agradecer a todos los que nos están acompañando. Y bueno, Iván. Bueno, de nuevo, gracias a la invitación, por la invitación a Ana, a Cinch, obviamente al proyecto de la Corporaloteca, y pues este es un evento que se ha convertido en un evento emblemático desde pues que conocí a Ana y me invitó hace ya 2 versiones atrás, y pues es un proyecto que al final sucede como un crisol que trae mucha energía y muchas formas diferentes de repensar estos procesos y siempre con temas muy pertinentes. Pues este año todos sabemos los cambios, las coyunturas y las dificultades tan terribles que ha tenido Colombia y justamente eso como ha detonado un montón de procesos de activismo social, de activismo también medioambiental y activismo sobre todo a través de las artes y justamente eso ha permitido también que muchos escenarios o muchos colectivos, muchas personas que están trabajando, muchas organizaciones que están trabajando con estos temas hayan podido cristalizar algunos procesos. Eso es lo curioso que sucede con las crisis y es que las crisis también operan como una forma de alguna u otra manera de cohesionar procesos sociales que de otro modo estarían atomizados. Básicamente lo que nosotros estamos trabajando, yo pertenezco a un colectivo que se llama Resonar Lab, estamos trabajando desde hace años con un propósito que ya les voy a explicar en detalle. Y en este caso, el proyecto que les voy a mostrar hoy es un proyecto muy puntual, muy particular, que es la combinación de arte y activismo, en este caso música contra la represión, sobre todo en el caso de la represión estatal, en la represión que es ejercida por el gobierno colombiano. Y en este caso les voy a presentar pues, a nuestro equipo. Nosotros somos un colectivo de personas de varios lugares del mundo que nos conocimos viajando y por una cuestión común y es que justamente resonamos en torno a que tenemos digamos, una creencia sí, común, y es que nosotros creemos en el poder del arte para transformar la sociedad y sobre todo para generar cambios positivos en nuestros escenarios. En este caso, pues yo tengo el privilegio de dirigir el colectivo. También tenemos personas pues, de 3 continentes, suramericanos, europeos y africanos. En nuestro equipo de trabajo, este es el grupo base, en realidad somos 9, las otras 3 personas en este momento por situaciones de vida están en proyectos específicos. Nosotros acá estamos los 6 del combo o del parche, llamémoslo así, Magdalena de Suiza, Diego de Ibagué en Colombia, Daniel de Bogotá en Colombia, Juan Krinkiewicz de Buenos Aires, Argentina y Benjam Seifu de Etiopía, Australia. En este caso, nosotros hemos venido trabajando desde hace ya un buen tiempo con este propósito que es un propósito de largo aliento. Nuestro propósito de largo aliento es facilitar proyectos de activismo artístico para promover procesos de conciencia no solo individual, sino también colectiva, y evidentemente a través de estos procesos promover la protección del medio ambiente y la justicia social. Y para eso todos sabemos que el arte se convierte pues, en una herramienta ideal para generar y facilitar y al final, de alguna u otra manera, estimular este tipo de transformaciones. A través de mi trabajo, y no les voy a hablar sino, como les decía, de un proyecto en particular, pero yo a través de mi trabajo me he dado cuenta de algo muy simple y muy poderoso, y es que la música popular, la música
pues en eso nosotros en Latinoamérica y sobre todo en Colombia somos muy ricos, muy privilegiados, pues la música popular ha sido una de las herramientas más poderosas en toda América Latina, diría yo, en particular en América Latina, para promover procesos de participación social, para desafiar el racismo, la discriminación, para aliviar el sufrimiento claramente y en este caso para resistir la opresión. No es, a mí me sorprendía mucho una anécdota adelantada del proyecto y es siempre que asistía con amigos alemanes, les estoy hablando desde Alemania, como Ana lo aclaró, siempre que asistía con amigos alemanes a las marchas colombianas, que se activaron muchísimo acá en Alemania durante todos los últimos meses con la situación que ya sabemos en Colombia, los alemanes se sorprendían mucho con que decían que las protestas nuestras eran unas protestas muy musicales. Y creo que la música pasa por un centro, digamos, existencial de nuestra condición como latinoamericanos. Entonces, por lo mismo, la música es un elemento central también para la protesta y para resistir en contra de la opresión. En este caso, lo interesante con este proceso es que nosotros quisimos utilizar el poder inspirador, rítmico, poético de la música afrocolombiana para darle visibilidad a las diferentes formas de resistencia, de cooperación, de solidaridad, de lucha y de creatividad que todos los colombianos, pues los colombianos que se han solidarizado con estas protestas, han llevado a cabo para hacer frente pues, a la situación que vive el país, que es muy crítica. En este caso, nosotros empezamos el proyecto, aquí es para que tengan es como un recorderis pequeño, ya lo voy a contar en detalle. Empezamos el proyecto realizando entrevistas a líderes sociales, a activistas, a músicos y a educadores, y a partir de estas entrevistas coprodujimos junto con ellos y artistas colombianos de Quibdó, de San Basilio de Palenque, de Bogotá, de Buenos Aires y de Medellín, 3 videos musicales con el objetivo de dar visibilidad a la lucha de estas personas y a sus prácticas creativas frente a la crisis que estamos viviendo. El proyecto está en realidad inspirado por este dato, que es un dato muy triste y muy fuerte. Ese dato consiste en que el récord histórico de asesinatos de activistas y ambientalistas en un solo año en la historia de la humanidad se registró en el 2019. Fue el año en el que más se asesinaron personas por defender el medio ambiente o defender sus territorios o defender la vida. Y lo triste con eso es que pues eso correspondió justo antes de la pandemia, es que más de la mitad de estas muertes sucedieron en 2 países, en Colombia y en las Filipinas. O sea, récord histórico, y nosotros, en este caso, el 50% de ese récord corresponde a esos asesinatos, corresponden a solo 2 países, Colombia y las Filipinas. Esto es por una ONG que se llama Global Witness, y ellos juegan con los datos que de alguna u otra manera pueden verificarse. En realidad, el caso con Colombia, y todos lo sabemos, es que los datos podrían ser mucho mayores, porque pues sabemos cómo nuestro gobierno se hace el de la vista gorda con estos temas. Esta ONG les recomiendo que la miren, se llama Global Witness, la página de ellos es globalwitness.org. Fíjense, lo más triste de todo es que Colombia ocupa el infame primer lugar como el país del mundo donde más personas son asesinadas por defender sus hogares de manera pacífica o por enfrentarse a la destrucción de la naturaleza. Y en este caso, esto lo reconocen 2 organizaciones que incluso el gobierno colombiano se ha encargado de desmeritar, que son la Amnistía Internacional y las Naciones Unidas. Lo que tenemos con este caso es que, Colombia tiene una situación muy crítica que ha sido ocultada, que ha sido negada, se ha desviado la atención con respecto a lo que está sucediendo pues, con estas muertes de ambientalistas y activistas. En este caso, lo particular también es que nosotros empezamos el proyecto, este es el equipo completo de trabajo de este proyecto. En las 2 filas superiores, ustedes van a tener a personas que están en Colombia. En la fila de abajo son personas que estamos en Berlín, en Alemania. En la primera fila están las 2 primeras filas, perdón, contamos con las entrevistas de estas personas. Son lideresas sobre todo y líderes también y activistas y educadores, son personas que se encargan de promover procesos sociales o medioambientales en sus territorios, y también otras son parte del equipo de trabajo, o en realidad todos ellos están de alguna u otra manera trabajando con temas de activismo social y medioambiental. Son personas de diferentes lugares de la costa Caribe y Pacífico y algunos pues del interior del país. Ese es el equipo completo. Lo interesante también es que en mi caso, yo estoy en la esquina inferior izquierda. Yo me mudé junto con Magdalena a Berlín
hace unos meses, hace 6, 7 meses. Y durante el proceso, inmediatamente nos mudamos, empezó todo el estallido social en Colombia y resultamos conociendo a muchas personas que trabajan con activismo social y ellos se sumaron a la causa. En este caso tenemos a 3 artistas que están en la esquina inferior derecha, que son Lorena, Enrique y Martina, los 2 primeros de Colombia y la tercera Martina, activista de Polonia. Después de eso, tenemos el tema que les quiero aclarar cuál fue el rol nuestro, para que ustedes sepan bien cómo sucedió el proyecto. Resonar Lab somos un equipo claramente de facilitadores, de músicos, de productores, y en este caso nosotros desarrollamos las entrevistas con los activistas, y aparte de las entrevistas, saludo que por ahí acabó de entrar el maestro Andrés Sicart, básicamente nuestro rol, repito, como Resonar, fue empezar con esas entrevistas iniciales a los activistas, sobre todo el Pacífico colombiano, de Tumaco, donde tuve el privilegio de haber sido invitado por la Universidad Nacional en un proyecto justo con Andrés. Después de eso facilitamos unas reuniones en línea con los músicos y activistas posteriores a estas entrevistas que fueron hechas de manera telefónica para discutir cuál había sido el contenido y qué había sucedido con esas entrevistas. Con base en esas reuniones desarrollamos unos talleres para definir el concepto y los detalles creativos. Y nosotros como Resonar empezamos a proponer los ritmos iniciales. Esos ritmos iniciales partieron de unas conversaciones que siempre quisimos mezclar un ritmo africano o del Caribe junto con uno específicamente colombiano en los 2. Y después moderamos las conversaciones también en línea. Este proyecto fue casi todo hecho en línea, en un chat grupal y a veces en reuniones online para el progreso de las canciones. Nosotros como Resonar Lab hicimos la mezcla y masterización de los audios instrumentales y vocales, hicimos la producción de video y estamos por empezar la distribución y campaña de expectativa en medios de comunicación. Ese fue el rol. Nosotros, después de desarrollar las entrevistas con los activistas, las transcribimos y fue la oportunidad perfecta para empezar a explorar una aplicación o 2 en este caso, WordStat y KH Coder, que son aplicaciones para hacer análisis cuantitativo de textos. Y en este caso también para hacer lo que se llama como text mining, o sería como minería de textos, que son formas de visualización de lo que semántica y de frecuencia de palabras usadas y de contenidos específicos que resaltan en las entrevistas, porque eran entrevistas extensas, eran conversaciones. Ahí entraría en un pequeño anécdota, pues todos sabemos cómo funciona la tradición oral del Pacífico y el Caribe, de nuestras comunidades afro, donde hay que hacer que fluya la palabra y los contenidos no necesariamente estuvieron ceñidos a una entrevista rígida, sino estuvieron en conversaciones muy amenas con los activistas, muy, digamos, extensas al final. En este caso, como teníamos unas transcripciones de 50 hojas, de 60 hojas, decidimos utilizar esta aplicación para tener visualización de datos y un poco facilitar el proceso después de cuando nos juntábamos poniendo a los activistas y a los artistas juntos para decidir cuáles eran los temas que íbamos a trabajar. Con base en estos 2 programas y en las visualizaciones de data que tuvimos, decidimos los 3 temas de las canciones que íbamos a desarrollar y que ya desarrollamos. En este caso, una cuestión que a mí me tocó mucho cuando los entrevisté, yo fui quien hizo la mayoría de las entrevistas vía telefónica, pero las grabábamos en calidad de estudio, pues para que nos quedaran en un muy buen audio, con respecto a la señal que mandaba pues, el celular, digamos. A mí me conmovió mucho que un momento muy común y significativo de las narrativas de vida de los activistas representó cuestionar la historia que les habían sido enseñada en sus colegios, en sus escenarios de vida, y cuestionar esa historia y cómo había sido narrada les llevó a buscar básicamente sus raíces y a indagar por su pasado y también a reconciliarse con su origen y herencia ancestral, que eso fue importante también para ellos. Nos llamó la atención también mucho que todos los activistas, como segundo tema, además de realizar su labor como activistas, realizaban varios trabajos, realizaban muchos otros trabajos, cuidaban niños, vendían cosas, hacían empanadas, mejor dicho, hacían de todo para sobrevivir, y que además su trabajo como activistas en la mayoría de los casos no era remunerado. El tercer escenario que nos dimos cuenta era que es necesario dar visibilidad a la situación básicamente en Colombia, denunciar la represión sistemática y el asesinato de activistas y también la vista gorda del gobierno colombiano frente a este problema, que básicamente es una postura de negación, como si las cuestiones no existieran, el asesinato sistemático de activistas. Estos básicamente fueron los 3 temas.
para desarrollar este proyecto, nosotros empezamos ya teniendo los 3 temas identificados con unos talleres de co-creación en línea. Para eso utilizamos una estrategia del British Design Council, que se llama la estrategia o la metodología doble diamante, que yo he tenido la oportunidad de explorar con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde fui profesor muchos años. Y básicamente es una herramienta parecida, de un proceso de diseño que permite facilitar que cuando uno tiene un desafío, pueda llegar a unos resultados específicos con un grupo diverso de personas. Esta herramienta tiene 4 pasos: descubrir, definir, desarrollar y entregar. Y es para desarrollar procesos de liderazgo colectivo. Nosotros la desarrollamos, esta herramienta, básicamente gracias a esta plataforma que se llama Miro, donde tuvimos la posibilidad de trabajar en línea con los diferentes actores, y las personas que no tenían conectividad tratamos de incluirlos a través de las llamadas telefónicas o de la entrevista misma. En el primer paso, descubrir, como les decía, era encontrar cómo íbamos a guiar las temáticas con respecto a qué línea creativa. En el segundo era la de definir. Definimos el concepto en detalle. En la segunda, que ustedes ven ahí en color como ocre. El tercero, que se llama desarrollar, encontramos que los 3 temas tenían una correlación, y lo que hicimos fue desarrollar ya específicamente las líricas, de cómo los temas estaban relacionados entre ellos, y hay líricas que explican momentos que suceden en otras canciones. Digamos, la canción 1 tiene una línea narrativa que se complementa en la segunda canción y en la tercera. Y en este caso, el entregar, que es el último escenario, pues era cuando ya de manera colectiva definimos cuál iba a ser la línea de tiempo para cada uno de los temas, para cada una de las canciones, y cuáles iban a ser nuestros entregables. Fue un proceso muy difícil de hacer, porque cuando teníamos programadas las cosas, básicamente pues con todo el tema, este proyecto lo empezamos en octubre del año pasado, pues todos sabemos las dificultades de desplazamiento que hemos tenido pues por temas de normativa frente a la pandemia. En este caso, digamos, decidimos empezar a desarrollar el proyecto en detalle, y para eso, con los artistas, se decidió de manera consensuada que en cuanto a la autoría del proyecto, íbamos a usar la licencia Creative Commons CC BY NC, que significa básicamente que el material puede ser distribuido de manera libre solo si todos los artistas y colaboradores, junto con sus funciones, son debidamente referenciados, y además esta licencia impide el uso de los contenidos con fines comerciales. Eso nos parece que era la manera más correcta, en la medida en que se convierte en un material, al final pedagógico, material educativo. Entonces, eso nos parecía bien interesante con respecto a esa autoría del proyecto, ¿no? Con respecto a la audiencia, pues este material es importante que los artistas pues se piensen en su audiencia, o con respecto a qué quieren hablar, sobre todo en este tipo de contenidos que tienen un alcance social. Y pues nosotros, el material está básicamente creado para jóvenes adultos de Colombia, América Latina y la diáspora latina, claramente en el Reino Unido, en Europa, en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, con base en eso, nosotros, después de tener esa audiencia, les aclaro que el proyecto tuvo como la financiación viene de 2 fuentes. La primera es el Centro de Desarrollos Humanos Aplicados de la Universidad de York en el Reino Unido, y el segundo es la Unión Europea, con la beca por la cual yo estoy acá en Alemania, que se llama Beca para Colectivos Artísticos, y en este caso becas para músicos que trabajan con temas de transformación social. Estas 2 organizaciones, sobre todo la primera, financiaron el desarrollo de todo el proyecto, lo cual nos permitió claramente darle una remuneración a todos los artistas y a todos los activistas por sus entrevistas y demás. Eso fue pues bastante importante. Después de esto, tenemos la cuestión de cuáles fueron las decisiones que tomamos con respecto a la seguridad y la ética de la producción creativa en este caso. Primero, todos los participantes en este proyecto son adultos, y todos dimos nuestro consentimiento y declaramos nuestra voluntad de participar, y también cómo iba a ser tratada nuestra información, nuestro nombre, nuestra imagen. Cada participante pudo cambiar sus condiciones de participación durante el proceso. También fue todo hecho de manera muy consensuada. Les voy a compartir la primera canción, que se llama El Origen. Para eso voy a parar de compartir un segundo para cambiar los settings, que creo que nos aparecen unas lineecillas por aquí y por allá, por el whiteboard que estaba siendo compartido. Como les decía, esta canción habla sobre el origen y fue compuesta con personas a participación de San Basilio de Palenque, Quibdó, Tumaco y claramente Bogotá.
Y hay muchos artistas que no aparecen en el video porque no hubo cómo coordinar grabación de alta calidad, sobre todo los instrumentalistas. Las personas que cantan, los cantantes, sí todos están visibles. Les pido que pongan mucho cuidado a la lírica para que vean cómo se encadena con las otras dos canciones. ¿Me cuentan cuando arranque a sonar? Sí, pueden escuchar. Gracias. ¿Y yo quién soy? ¿Dónde estoy? Hoy por hoy, ¿dónde voy? ¿Cuál es nuestra memoria? ¿Y quiénes narran la historia? Yo me pregunto en mi locura, ¿por qué en Colombia la vida es más dura? Pienso en el afro y su camino, en el indígena y el campesino. Bueno, básicamente una cuestión interesante de este proyecto es que decidimos incorporar, como se dieron cuenta, el tema de la danza como un tema central y sobre todo la danza como una forma de resistencia, que en este caso implica sobre todo la capoeira, todos sabemos, y la danza en general, cómo constituyó junto con otras formas de resistencia una manera de alguna otra manera, de resguardar saberes ancestrales con respecto pues al tema de la invasión colonial. En este caso fue el primer tema, el origen. El segundo tema que desarrollamos junto con el colectivo y los artistas y los activistas es un tema que se llama el rebusque. Y en este tema el rebusque pues es una palabra que es particularmente difícil de traducir a otros idiomas. El rebusque claramente implica sobrevivencia, significa sortear obstáculos, ser recursivo y pues no hay como un nombre así tan puntual que explique esa condición. Es una palabra que además es muy colombiana, si bien se usa en el norte de Ecuador y en Perú en ocasiones, pero es una palabra que si uno le dice a un español o un argentino no la entiende. En este caso, recuerden todos los videos, un pedazo que omití, es que todos los videos tienen esta parte al inicio y es un texto aclaratorio que dice pues que compusimos esta canción con un grupo de activistas y artistas de Colombia, el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Esta canción segunda se llama El Rebusque. Inicialmente yo no estaba supuesto a ser como el cantante de esta canción, pero pues por temas logísticos y entrega de resultados y demás, resulté siendo el cantante principal. Les voy a compartir ahora la siguiente canción que se llama El Rebusque, pues que habla de esa condición que es muy suramericana, muy latinoamericana, muy colombiana. Apenas... Vivo siempre al día, sin ninguna garantía. Trabajo fijo, de eso no hay mijo. Aquí la vida es pura lucha dura. Vivir en la ciudad sin pasar necesidad. Yo vivo del rebusque y que nadie me critique. Trabajo en lo que toque, muy honrado y con enfoque. Yo no pienso en mi pensión, en salud ni educación. A mí me toca siempre alerta para poder pagar la renta. Este fue el segundo tema, que se llama claramente El Rebusque. No regresó a la presentación. Bueno, sí, de hecho es absolutamente necesario que regrese a la presentación. El último tema que les voy a compartir el día de hoy se llama, básicamente, Stop Share. Y este último tema se llama Nos están matando, que fue una cuestión de alguna u otra manera triste, o una anécdota también que les voy a contar, y es que las líricas del primer tema que se produjo, que no fueron en orden, pues por temas, ustedes saben cómo opera con la producción de video, que uno no necesariamente lo graba de manera lineal, sino la lógica opera de acuerdo a la producción. Entonces el primer tema que se produjo fue El Rebusque, después El Origen, y en este último de Nos están matando, fue una cuestión bien fuerte, que Tomás Elías, el cantante que aparece en el último video de San Basilio de Palenque, un colaborador de Resonar y un artista muy interesante, arquitecto, en este caso lo que dijo es,
él venía hablando ya del tema de nos están matando desde antes y él lo incluyó en sus líricas y en algún momento él lo habla y era pues, ya sabíamos que de alguna u otra manera este hashtag y esta frase que se convirtió en algo tan popular durante las protestas sociales en Colombia, que fue el detonante, fue la reforma tributaria del gobierno, pero pues eso fue como se dice en inglés, el palillo que le rompió la espalda al camello, porque en realidad eso es una sumatoria de causas que vienen desde hace muchísimo tiempo. En este caso, claramente, pues fue un tema que ya estaba, todas las líricas de este tema ya estaban terminadas desde antes, es decir, esta lírica en particular ya estaba escrita desde mucho antes. Y en este Nos están matando, fue bien interesante que nosotros acabábamos de llegar a Berlín junto con Magdalena y empezamos a colaborar con el grupo de activistas, la gente que hace activismo social en Colombia, y junto con ellos desarrollamos un evento que se llamaba el Cumbión de la Indignación en Berlín e inmediatamente empezó la represión estatal en contra de las protestas y empezaron el asesinato pues por parte de la fuerza policial de las personas que salían a protestar. En este caso, este evento se organizó en Berlín en un parque que se llama el Mauer Park, es como el parque de los constructores, de los trabajadores, y es un parque que es bien interesante, que tiene un espacio pues donde básicamente acá lo puntual era que nosotros teníamos que simplemente llenar un formulario en internet con el gobierno pues de la ciudad de Berlín para desarrollar la actividad y pues teníamos todas las condiciones para hacer pues esta acción de protesta. En esta acción de protesta conocimos en relación a estas personas que les mencioné, una es una actriz y el otro es un bailarín, ella también es bailarina, son personas que se dedican al activismo social aquí también en Berlín junto con sus trabajos, digamos, normales del día a día para llevar, digamos, la comida a la casa. Esta última canción de Nos están matando tiene escenas grabadas en Bogotá por el colectivo Harto Arte, en Berlín por nosotros junto con la colaboración de estos activistas y son escenas de protesta que se realizaron con el grupo de colombianos en la diáspora aquí en Berlín, en este caso para apoyar la causa en Colombia. Pusimos un texto al inicio que como corre rápido se los leo en detalle. Compusimos esta canción con un grupo de artistas de Colombia, el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente. Las tomas de video fueron grabadas durante las protestas en contra de la representación estatal en Bogotá y Berlín, en colaboración con artistas y activistas de ambas ciudades. Les voy a compartir a continuación el video de Nos están matando, que es el último. De nuevo va a ser el mismo cambalache, me paso para acá un segundito y voy a abrir este tema acá. Cuidar la vida es la única salida en esta tierra que solo conoce guerra. Resistir de frente a este gobierno negligente por la dignidad y el futuro de mi gente. Nos están matando sin piedad. Ya no más, ya no más, ya no más de esta impunidad. La protesta no es un crimen, no lo es. Hoy se hace indispensable resistir. Colombia, Colombia, primero en la lista donde más se mata líderes sociales. Una cuestión interesante pues, de trabajar digamos, con procesos de activismo, es que uno también se hace muy consciente que una buena parte del trabajo, de hecho, se habla que incluso hasta el 50% del trabajo consiste no solo en la creación del mensaje, sino después en la difusión. Es decir, el 50% de ese esfuerzo consiste también en la difusión. Gracias a esta beca también tuvimos la posibilidad de pensarnos por primera vez durante un buen tiempo y con ayuda y la consultoría de varios expertos que trabajan tanto en temas artísticos y de difusión musical como en temas de activismo, y nos pensamos una campaña de expectativa que va a empezar a funcionar muy pronto. Esa campaña pues implica que estos videos van a ir siendo lanzados uno cada mes, empezando el próximo mes hacia mediados de mes, y va a tener una campaña apoyada por varios grupos de activistas, primero en las diferentes capitales europeas, donde hay grupos de colombianos que se unificaron y se cristalizaron gracias a la solidaridad que se mostró no solo por los colombianos, sino los latinoamericanos y pues, demás personas, digamos, los locales, con respecto a esta situación. Y pues ellos nos van a estar apoyando en esa cuestión. Yo no les comenté en este momento, yo estoy en Bremen, justamente en uno de estos eventos, donde íbamos a tocar en un evento de música, en solidaridad pues, a la situación en Colombia.
un tema para recaudar fondos. En este caso, pues tenemos una campaña de medios donde claramente vamos a ir explicando de qué se trata el proyecto para que las personas lleguen con el mayor conocimiento posible e información posible pues, a ver estos temas. Más allá de cualquier cosa, para nosotros es claro que en este caso la música opera como una especie de anzuelo o de gancho que hace que la gente quede curiosa. Y al final de los contenidos vamos a poner un link donde va a estar un press kit con la información, donde hablamos de los datos específicos, las organizaciones que han estudiado pues, el tema del asesinato de activistas, líderes sociales y manifestantes en Colombia. Y pues estos van a ser como algunos fragmentos de esta difusión en redes sociales que vamos a empezar con este tema. Ese es por parte del proyecto como tal, digamos, todo el tema. Les agradezco por haber escuchado y pues me gustaría que abriéramos, digamos, la conversación a hablar de, sí, más allá de cualquier cosa, de la situación que vive el país y cómo el arte puede ayudar a activar este tipo de escenarios desde, digamos, desde muchas posibilidades. Muchas gracias, Iván. Voy a permitir que nuestros participantes activen sus micrófonos porque lo habíamos desactivado. Pueden ir, creo que ya. Pueden ir pidiendo la palabra así como levantando la mano. Y pues bueno, Iván, de verdad que mil gracias. Todo que ver esta charla con lo que nos, digamos, con lo que nos convoca en este seminario de Artivismo, Memoria y Juventud. Entonces, pues no, o sea, yo creo que aquí se desprenden muchas reflexiones, muchas preguntas, cuestionamientos que son de alguna manera el eje de nuestro seminario. Mientras la gente se anima pues a comentar y a hacerte preguntas, yo quisiera que nos contaras un poquito más sobre Resonar y cómo Resonar entiende estos procesos comunitarios, cómo el laboratorio entiende estos procesos de arte colectivo, porque es muy importante para nosotros también desde el programa de educación artística, cómo se vinculan las comunidades. Veíamos al principio, algunos no habían llegado, pero veíamos, a mí me encanta el video de la mojarra frita, porque uno ve que realmente se la están gozando, ¿no? Entonces, creo que hablar de eso, de Resonar un poco más, y también pues y te tenía otra pregunta, y es alrededor de estos videos, sobre todo pues los que sean, digamos, los que tienen que ver con activismo y los procesos de activismo, ¿qué reacciones ha habido alrededor de ellos? O sea, ¿cuáles son esas transformaciones, esos cambios que ha habido y cuáles han sido, digamos, también como sus logros en términos políticos? Gracias, Anita. Se me cortó la comunicación en unos pedazos, pero creo que entendí bien la primera pregunta y era cómo es el internet Kipdoseño. Acuérdate que sí, estamos en Kipdo. Bueno. Sí, pero no hay problema, Anita. Te repito la pregunta para saber si sí la entendí bien, y es el tema de cómo los procesos sociales en Colombia, cómo Resonar se piensa la participación y el tema, de alguna manera, de la inclusión de las diferentes comunidades con las que trabajamos. Para nosotros como colectivo, pues este colectivo surgió de una manera muy orgánica, justamente por encontrar en la vida personas que resonaban de manera literal con las formas, pues con el pensamiento que yo tengo, y es que es posible transformar la sociedad a través de la creatividad, es justamente a través de la educación, la creatividad, la música, donde uno puede impactar de una manera más sensible a ese otro para que se repiense sus categorías y demás. En este caso hemos tenido discusiones muy frecuentes con respecto a cuáles son esos valores que nos guían, y tenemos en claro que también tiene que ser una discusión constante en donde pensamos cómo es esa forma de dialogar con el otro y de crear con el otro. Lo primero claramente
es una forma que es bien curiosa, que lo hemos discutido contigo alguna vez, y es el hecho de que en el colectivo pensamos que es muy necesario tener como una caja de herramientas muy bien definida, unas posibilidades creativas y de producción muy claras, pero a la vez, cuando uno identifica los temas, es importante involucrar a la comunidad en los procesos de ideación, porque a mí particularmente me pasó trabajando con organizaciones que me daba cuenta que la organización ya tenía clara la agenda de lo que iba a hacer en su trabajo con las comunidades y de una manera muy tácita, a pesar de que no fueran sus intenciones, se repetía esa manera como de subestimar al otro o de pensar que el otro no es, de alguna otra manera tiene que ver con algo que hemos discutido mucho contigo y es toda la crítica decolonial a las instituciones, y es pensar que el otro es incompleto y que el otro no saben qué puede o no hacer en su territorio, de tal manera que esas personas que sean educadas, que sean de otros lugares o que tengan incluso al final privilegios, que es lo que tienen claramente, pueden decirle a los otros qué pueden hacer y cómo solucionar sus problemas. Uno de los primeros criterios políticos de Resonar es que dentro de las formas de creación están involucradas las comunidades en cuanto a la enunciación de los proyectos, lo cual implica que nosotros tenemos que tener un equilibrio entre ser mediadores y tener claro que hay líneas de corte y que cuando uno trabaja con organizaciones grandes tiene fechas de cierre que si no entregó pues se le viene un contrato encima y unas penalidades grandísimas, pero a la vez viene el hecho de cómo hacer que a través de ese proceso de mostrarles cómo gestionar proyectos, las mismas comunidades al usarlos entiendan cómo los pueden hacer ellos también, y cuando uno se vaya no haya una dependencia con respecto al proceso que desarrolló Resonar, que eso es fundamental también y que le da una sostenibilidad y también una autodeterminación a las personas. Es decir, al ver cómo se generó ese proyecto, en el futuro nos ha pasado que desarrollamos el proyecto, la gente interioriza las herramientas, sea de ideación, de creación de cronogramas participativos, de procesos como tal de design thinking, de lo que uno quiera, y al final en ocasiones Resonar se convierte como en un consultor externo donde nos preguntan, hey, Iván, usamos esta herramienta que usamos, no me acuerdo en tal paso, cómo fue que tú definiste tal aspecto o tal indicador, y uno simplemente les da una respuesta concisa y se da cuenta, nos hemos dado cuenta de manera clara que ellos lo siguen usando, y son herramientas muy, muy sencillas al final, como cómo hacer un script para un video, cómo desarrollar un concepto de dirección artística para un video, y ese tipo de cosas creo que es de lo más valioso, y es que quedan instaladas en los mismos líderes comunitarios. Eso en cuanto a eso. Y tiene que ver también en un concepto, como para cerrar tu pregunta, Anita, tiene que ver también con una forma muy filosófica y al final muy simple, es que cuando uno se entiende frente al otro, uno debería estar en la capacidad de estar abierto de mente y de corazón para pensar que esa persona me puede informar de maneras muy profundas de una forma de entender la realidad alterna a la mía. Si yo no parto de ese principio, estoy haciendo de alguna u otra manera una objetivización del otro. Entonces, por ahí pasa también un principio que es más poético y filosófico de Resonar, y es concederle una otredad en completud al otro. Suena un poco raro, pero sería así la vuelta. Una otredad en completud. Bonito. Bueno, ¿quién se anima a...? Bueno, la otra pregunta, ¿me estás escuchando bien? Sí, perfecto. La otra pregunta que te hacía es el tema de qué impacto sientes tú que tienen realmente estas apuestas artísticas ya desde el punto de vista político, ¿sí? Digamos, en esos mismos procesos de activismo que has logrado entender que logra, por ejemplo, la música, porque ustedes están trabajando más pues desde la música y desde el arte en general, porque también todos tus videos y todo lo que hacen con Resonar es toda una apuesta también visual, ¿cierto? Hay toda una apuesta estética muy interesante, pero ¿cuáles crees que son esos impactos, ¿no? Que realmente tú dices como, wow, no nos imaginamos que fuera a pasar esto, no nos imaginamos que esto fuera a generar este otro proceso. ¿Qué se han encontrado? Muy buena pregunta, Anita. Ese nivel de impacto tiene dos niveles de análisis. El primer nivel de análisis es el impacto emocional, y es cuando he tenido la oportunidad de trabajar con personas en un lugar muy remoto y se acercan unos chicos, unos adolescentes que trabajan haciendo hip hop o champeta o lo que sea. A mí me encanta el Caribe y el Pacífico. Debo tener ahí ancestro bien marcado por esos dos lugares, pero el asunto era que cuando me remito a esos lugares
y comenzó a trabajar con chicos en un par de procesos, también me ha pasado en Medellín, y les enseñamos unas herramientas simples y demás. Me han pasado que se han invertido los roles y hay un chico jovencito que está trabajando con sus procesos. Después de unos años seguimos en contacto porque uno desarrolla amistades claramente, y con el paso del tiempo me han invitado a hacer proyectos donde los chicos uno se da cuenta que quedaron picados como por una curiosidad y con el paso del tiempo se convirtieron en gestores culturales, y en el caso de la casa social donde yo fui a hacer un proyecto social, a partir de ellos el chico se ganó un proyecto, y en 2 ocasiones me ha pasado que después me llaman para producirles o masterizarles una canción o para servirles de consultor en un tema, y uno se encuentra con una persona que en un rango pequeño de tiempo se transformó de una manera muy significativa ideológicamente. Me encontré, por ejemplo, un pelado de 17 años y cuando me lo reencontré de 20 años, pues el pelado estaba trabajando de una manera muy fuerte con adolescentes, con temas de inclusión. Es un pelado que está muy comprometido con causas sociales, y él decía, usted y otro par de talleristas que vinieron me dejaron pensando bastantes cosas y creo que tengo claro que me quiero dedicar a este tipo de proyectos. Yo decía, ese es un tema como que ese primer nivel de análisis, que sería el emocional, ver cómo en algunas personas ese tipo de procesos se replican. El otro nivel de análisis tiene que ver con lo que piden las organizaciones, y es que uno haga métricas con respecto a cómo está desarrollando los proyectos. Para eso lo interesante es que ahora uno puede ver de manera muy clara cuál es la cantidad de personas que han visto los videos, pero nosotros hemos desarrollado unas métricas específicas que tienen que ver con analítica al final de web. Y es que si nosotros ponemos un video y ponemos un link al final, por ejemplo, nosotros podemos medir de manera clara qué porcentaje de personas se fueron de manera muy curiosa y autónoma y al final, sí, independiente, a leer estos contenidos. Como decía, la música es un anzuelo para que las personas entren a mirar unos contenidos donde se pueden poner a ver en detalle cuáles son las problemáticas que están detrás de estas situaciones que nosotros expresamos de manera artística. Cuando hemos puesto esos textos o esas páginas web, que pues al final los textos siempre están en páginas web, nos encontramos que las métricas nos dicen específicamente que las personas por lo general vienen de contextos poco privilegiados. Es decir, una persona que está sobresaturada de información y se encuentra con el video en una ciudad, pues le parecería interesante y seguramente entra y lee un poco el texto, pero nos encontramos que las personas quienes se encuentran profundamente identificadas con los textos y con los contenidos, entran a leer los textos en detalle y a ponerse en contacto con nosotros, y esas métricas hoy en día son muy precisas, que es el tema de los cookies en nuestros navegadores. A uno le dice género, edad, qué tipo de contenido la persona ha visto y demás, y nos encontramos esto de manera muy curiosa, y que a veces de ahí se desprende también una tercera categoría, y es que tenemos unos canales muy abiertos a que se contacten con nosotros en Resonar, y nos encontramos con unas personas que nos escriben desde un lugar en la Patagonia: oiga, muy interesante los proyectos, yo trabajo como una profesora de colegio y estoy trabajando temas de música mapuche y temas de colonialidad. Entonces uno se da cuenta que hay unos hilos que también conectan con otras personas que, aunque muy diferentes en nuestra condición latinoamericana, pues tenemos al final problemas muy, muy, muy similares. Entonces esa ha sido la otra cuestión. En métricas es algo que desarrollamos en los últimos 6 meses, y es medir el impacto de los proyectos de manera numérica. Y insisto, el primer nivel de análisis, el cuantitativo, el cualitativo, perdón, el emocional, es el que al final trae más satisfacción, es ver cómo unas cuantas personas replican esta forma de pensar desde la empatía, al final, desde la creación participativa, ¿no? Súper, muchas gracias, Iván. Bueno, yo creo que ya pueden nuestros invitados y participantes activar micrófonos. Me cuentan por el chat si no pueden, porque creo que ya los activé para que participemos. Bueno, Iván nos está dando el link de Resonar, del proyecto Resonar, que es muy chévere, muy interesante ese proyecto. Bueno, a ver, comentarios, preguntas. Farao. Sigue, Farao.
Por Faraó. favor. Faraó. No puedo, bueno, ya, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, Faraó, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Bueno, estoy aquí un poco atareado en el tren y un poco bajo de batería, pero los estoy siguiendo. Primero que todo, pues agradecer ahí a Iván por la invitación y, y bueno, el espacio que está generando este crecimiento de conciencia es un colectivo que puede seguir marcando historia en nuestro proceso como humanidad. Entonces, es muy bonito que trabajemos en ese sentido y pues el resultado de las propuestas de los videos creo que va a impactar mucho, que va a ser Se fue. Que va a generar un cariño propio, no solo por Colombia, sino por cada rincón del mundo que lo pueda ver. Y para eso, pues, una u otra manera han podido dar ese apoyo. Se cayó la señal. Ahí te escuchamos, Faraó. Se escuchó en un momento robótico, pero ya volviste. Ahí creo que el tema de Faraó es que por estar en tren se le fue la señal. Les cuento que Faraó es maestro de capoeira, él es el bailarín que sale en el primer video del origen. Él es una persona que trabaja con activismo y con educación popular. Ha trabajado mucho en Latinoamérica, en África y aquí en Europa, pues en Berlín. Ha estado muy comprometido también con temas de, yo lo diría, de bienestar desde el cuerpo y la mente. Diría yo que es lo que trabaja él desde su práctica, ¿no? ¿Ya me volvió el audio? ¿Me escuchan? Listo. Sí, te escucho ahora. Sí, entonces creo que todo esto va a seguir generando el objetivo principal, que es crear una conciencia de colectividad positiva y, y bueno, como decía anteriormente, cada rincón que tenga la oportunidad de ver y sentir el mensaje, le va a generar cambios muy bonitos. Entonces, pues agradecer nuevamente, Iván, la invitación, el aporte que pudimos hacer. No fue mucho tiempo, pero fue con mucho cariño y bueno, todas las personas que como artistas estamos acá y vemos que podemos dentro de nuestras propuestas enriquecer las propuestas de los demás, pues que sigamos en ese mismo camino. Muchas gracias. Gracias, Faraó, hermano. Cuídate, buen viaje. Vale. Gracias, Faraó. Bueno, Anaís, ¿vas a hacer alguna pregunta? No, no tengo preguntas, estaba era pensando, o sea, como yo había sentido que en los movimientos sociales y eso, pues no, yo soy joven relativamente, eh, como que a veces uno no podía hacer tanto como uno quería, ¿no? Entonces uno sentía que uno, no, sí, yo quiero apoyar, no, yo sí quiero hacer, pero como que uno sentía una cosa de no sé cómo, ¿no? Y uno a veces siente que lo que uno hace es como muy pequeño. Y en este proceso, por ejemplo, en los videos y eso, yo veía que le daba salida como a muchas personas, como a Faraó, que uno siente que en realidad está haciendo cosas pequeñas por su lado, pero ya un proceso en conjunto como que uno dice, ah, no, pero sí, no, es posible ver algo más allá y es posible conectar con los jóvenes, porque también a veces en las charlas o algo así, ¿no? Es un montón de gente pues mayor hablando donde no hay jóvenes, donde es muy difícil conectar con la gente que está en la calle. Entonces creo que este medio de los laboratorios está muy bien para eso, ¿no? O sea,
con la música es más fácil conectar gente de distintas edades, gente que está en la casa y que dice, bueno, ¿cómo puedo apoyar? No sé qué, así sea solo compartiendo el video, y gente que está en la calle, pues, ¿no? Replicando la música y haciendo cosas alrededor. Entonces creo que pude contestar una pregunta que tenía hace rato, ¿no? Como que era cómo conectar con distintas personas y como con distintas edades y como con distintos contextos. Y, y pues no, el laboratorio como que tiene mucho de eso. Entonces, pues felicitarlos, me pareció un trabajo súper bonito, en realidad. Y ya, y creo que voy a seguir ahí más conectada, no los conocía y ahora no me quiero despegar. Chévere, Anaís, gracias. Ahí salud, gracias, muchas gracias, Anaís. Ahí de hecho, se me pasó poner la diapositiva en la presentación, que si quieren encontrarnos en redes pueden poner @resonarlab pegado o en resonar.net en la página web, en la esquina superior derecha están todas nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube y demás, que es una forma en la cual pueden estar conectados con estos contenidos. Gracias, Anaís, por recordarme. Y saludo por ahí a varios que están amigos conectados, a Jorge Trompet, a Dalma Prieto, a Yesid, a varios que veo ahí a mí conectados, a John, a Andrés. Y estos colaboradores están fuera de Colombia, ¿no? La mayoría. Sí, espero que la señal también funcione bien aquí. ¿Me oyes? Sí, hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Como siempre, sorprendido y agradecido por todo tu trabajo y por la capacidad de tejer el pensamiento y el sentimiento de la reexistencia de tantos que están en tanto territorio luchando por hacer saber verdades que por las lógicas de los canales de comunicación que se ha venido dando no consiguen sino ser asesinados. Y las denuncias y el poder poner al mundo del arte en escena desde las acciones que haces con el pensamiento de diseño y con el pensamiento articulado al proceso creativo se vuelve realmente significativo y motivo de agradecimiento y de asombro permanente del trabajo que logras con toda la red que has logrado tejer en el mundo. Mi interpelación en términos de pregunta frente a todo lo que acabas de mostrar y con lo que han preguntado y dicho los otros, me lleva a querer saber un poco si nos puedes contar qué te está significando a ti el estar desde fuera realizando estos ejercicios de activismo y has podido dimensionar o se puede vislumbrar a los riesgos, que supongo que son los mismos que tienen todos los activistas al entrar a ser parte del tema. Tú los estás midiendo en tu imagen y en tu figura y en tu persona misma, en tu integridad. ¿Cómo las vives, si te están tocando o no? Un poco desde allí. Gracias, Andrés, por la pregunta. Pues básicamente el tema del activismo también me hizo darme cuenta. Creo que la primera pregunta de Andrés se la voy a tratar de responder desde el tema de la perspectiva. Y fue el hecho, yo he vivido en varias ocasiones fuera del país. En mi familia tengo como fama de andariego. Y pues eso es como la tercera vez que vivo por un periodo largo de tiempo fuera de Colombia. Y entonces lo que me sucede siempre, y esta vez lo sentí más con más serenidad, digámoslo, fue el hecho de darme cuenta de cómo cuando uno sale de Colombia se da cuenta de cómo muchas formas de violencia cotidiana, muchas formas de satanización del otro, muchas formas también de fricción están tan normalizadas. Entonces el hecho, por ejemplo, de que este tipo de escenarios y este tipo de preguntas y este tipo de formas de mostrar descontento me sorprendía mucho, como que uno le comentaba a alguien, algún alemán, que iba a hacer este tipo de proyectos de activismo y las personas sabían un poco de la situación en Colombia y se solidarizaban sabiendo, me decían, es que a ellos no les cabía en la cabeza que se asesinara a las personas porque salieran a protestar. Entonces, ese tema de cosas me hacía darme cuenta que pues cuando uno está metido en la realidad colombiana con el paso del tiempo, resulta normalizando las cifras tan descabelladas que nosotros tenemos con respecto a la violencia. Al salir acá uno se da cuenta de lo que les decía. Me acuerdo mucho en una de las marchas, hicimos con, digamos, un amigo ayudó a facilitar ese proceso. Hay una página donde uno se registra y dice por qué quiere hacer la marcha, llena todos los parámetros y
ese día lo acompañan patrullas de policía y tiene todo el facilitamiento del Estado. Es decir, la protesta está regularizada en Alemania de tal manera que si uno la ejerce de manera legítima, que es un derecho constitucional, igual que en la Constitución colombiana, pues uno simplemente sale y los policías charlaban con nosotros. Y me acuerdo mucho una señora, una chica policía, una señora, no sé cuántos años tendría, 50 y algo, me decía, explíqueme bien la situación porque ustedes están protestando, porque me dice, yo nunca he visto una protesta latinoamericana tan grande en los 30 años que llevo en servicio. Y la protesta estuvo bastante numerosa. Y yo le expliqué muy por encima a la señora y me decía, yo creo que todos esos procesos de violencia, Alemania ya los vivió hace unos años, y no es decir que no puedan volver a aparecer, pero básicamente se aprendió de esos procesos. Me dice, esos ciclos hay veces en que parece que fueran infernales, me decía la señora, pero uno tiene que saber que no pueden suceder para siempre, que tiene que sacar la conciencia colectiva a otros lugares. Yo decía, aquí la policía filosofa y en Colombia nos dan el leña. Entonces yo decía, qué diferencia tan fuerte con el hecho de que no está demonizada pues la acción de pensar diferente, sin idealizar la policía de acá, porque también cometerán mil atropellos, pero el asunto era que en comparación con nuestros policías que de alguna u otra manera entran rompiendo, pues uno se da cuenta que hay unas diferencias abismales. Ese cambio de perspectiva me hacía darme cuenta que desde fuera era muy claro ver cómo la protesta se utilizó desde unos intereses muy claros para ser politizada, se utilizó para, por ejemplo, para ser demonizada, y eso yo lo veía hablando con mis familiares que son más viejitos, ¿no? Como me decían, pero las cosas que repetían, lo que decía exactamente Andrés por la lógica de la información, pues ellos son personas que no tienen ni siquiera acceso no por falta de privilegios, sino por un celular, por cuestiones tecnológicas, y cómo repetían la lógica de esas formas, de esos medios de comunicación que ya sabemos quiénes los manejan, y es básicamente cómo los medios de comunicación tradicionales, privados en Colombia, están alineados con la lógica del poder. Y yo puse un post, que con eso terminó la pregunta, Andrés, para cerrar ahí como con un comentario, que mi respuesta sea clara. Yo puse en un post, apenas empezó la situación en Facebook, decía cómo los líderes colombianos no habían entendido, en este caso este gobierno actual que tenemos, no hablo de los líderes, el gobierno electo que tenemos, no habían entendido que las lógicas de la información cambiaron y la gente ya no estaba amarrada a los 3 canales que antes vendían una verdad súper disfrazada y que negaba la protesta, que negaba el desorden, más bien el estallido social. En este caso, con todo lo que pueda traer con todos sus problemas, las redes sociales sirvieron para articular procesos también que permitieron que la gente se volcara a las calles. Y eso fue respondido con una demonización y una violencia muy fuerte. Entonces, para mí fue muy claro ver eso desde afuera, ver esas lógicas muy transparentes, todos saliendo a la superficie, todos estos monstruos en el armario, como se dice en inglés. Y al final, digamos que yo lo que me daba cuenta también y de ver el trabajo de activista acá en Alemania es que la gente acá, de alguna u otra manera, por el privilegio de estar acá en esta sociedad, no hay un riesgo de la integridad física. Entonces hay una forma de estar de alguna u otra manera al frente de este tipo de escenarios con la posibilidad de ser mucho más frontal y, si se dijera, mucho más contundente. En contrario con Colombia, pues que hay que dar pasos sobre superficies, digámoslo, tenebrosas, si uno trabaja con estos mismos temas, ¿no? Gracias, Iván. Qué maravilla escuchar eso y saber que sigues ahí. Muchas gracias, Andrés. Tienes una pregunta en el chat de Dalma Prieto que dice: saludos, Iván, muy chévere la iniciativa de Resonar Lab. ¿De qué manera se pueden involucrar otros en los proyectos? Tienes esa pregunta y Leonidas también está pidiendo la palabra. Leonidas hinchado. Es muy hinchado. Bueno, qué alegría. Bueno, le pregunto a Dalma. Dalma, no sé si sea la Dalma Prieto, que fue estudiante mía hace muchos años, pero supondría que sí. El asunto es que si te metes a la página de Resonar Lab, hay una parte que dice contacto. En esa parte de contacto, como que escribes un correo y nos llega directo a todos los miembros del colectivo. Yo ahorita estoy como de webmaster junto con Diego Guayara, y en este caso, cuando nos llega ese correo,
hay personas que escriben directamente, estoy interesada en hacer voluntariados, y hemos tenido muchas formas de hacer voluntariados o de vincular incluso a esas personas como colaboradores en proyectos específicos. En ese caso, sería interesante que nos botes una línea, Alma, y ahí facilitamos el proceso. En este momento vamos a tener cosas sucediendo en Colombia con unas acciones decoloniales que van a hacer en la plazoleta Misac, antigua plazoleta del Rosario, junto con 4 colectivos de Bogotá, colectivo Harto Arte, colectivo Atempo, Entrelazadas, se me olvidó el 4.º colectivo, y en este caso también vamos a involucrar colectivos desde Alemania, que es lo interesante, a tejer esas redes que permitan justamente desde muchos lugares diversos del territorio facilitar procesos y también que solo quienes estamos allí podemos, digamos, de alguna u otra manera cuestionarnos esos escenarios, sino entender que es posible tener solidaridad de muchos lugares diferentes. Escríbeme una línea, Dalma, porfa, y veo que acabo de ver que escribo Yesid, que es un productor, un duro. ¿Qué más, Yesid, hermano? Saludos desde Gamero, también saludos desde Alemania para ti. Él trabaja con la red Antorchas, que también hacen activismo, procesos sociales desde el arte en Gamero, en Mates, en Bolívar, en el Caribe colombiano. Y con Jessy hemos colaborado. De hecho, Jessy tiene un rol en este trabajo, y es que él, en este proyecto, el estudio de grabación de San Basilio de Palenque tuvo unos daños técnicos y no pudimos grabar allá a distancia, y tocó coordinar todo para que un muy buen amigo, gestor social también, el Azul, se hace llamar en Palenque, él llevó a los cantantes en moto hasta Gamero, casi que a unos pocos meses después de la pandemia, que grabaran en el estudio. Yesid fue el productor en este caso, y Yesid me mandó los audios. Fue como una cuestión ahí a punta de mensajes en WhatsApp, coordinar que él grabara en su estudio, que me mandara, y Yesid pues muy pilo, con los estándares es muy, muy preciso, digamos, estándares de grabación. Bueno, Leonidas. Buen día, Iván. Un saludo. Hola, Leonidas. ¿Cómo vamos? Bien, qué alegría escucharlo. Igualmente, quiero darte las gracias en nombre de la licenciatura en Educación Artística, de la Corporaloteca, de ASINCH, de la Tambora Mágica y de todos los colectivos artísticos y culturales del departamento del Chocó. Para nosotros es un gusto que participe en este seminario, como hiciste en otros anteriores, y es muy importante el tema. Pues yo miro que el activismo básicamente es como el pre de los estallidos sociales en cuanto a la presencialidad de las personas, y desde que arranca la humanidad, el hombre hace actividades desde el arte para manifestarse en acuerdo, desacuerdo, a nivel apreciativo, etcétera, de todas las dimensiones. Entonces, hoy en día ha tomado mucha fuerza, mucha más presencia el arte, tenido en cuenta desde los jóvenes, porque los jóvenes eran muy apáticos a muchos procesos electorales, etcétera, porque se llaman políticos, pero prácticamente no participan era de actos electorales en cuanto a votaciones, etcétera. Pero el ser humano siempre ha sido político y se desarrolla en lo político. Entonces, una pregunta básica que yo quiero formularte es: ¿cómo has mirado tú? O sea, ¿cuál es la percepción que tú tienes de la participación hoy en día en Colombia, y a qué nivel de los jóvenes en todos estos movimientos sociales, en protestas, en formas de reivindicaciones y reclamaciones? Muchas gracias. Gracias, Leonidas. Es una pregunta que de hecho la he estado pensando mucho. Yo estudié en la Nacional en Bogotá y empecé a trabajar con temas sociales y involucrarme en procesos sociales. Yo venía de un colegio, como le pasa a la clase trabajadora, un colegio privado que mis papás hacían el esfuerzo de pagar. Y cuando entré a la Nacional me di cuenta cómo las protestas eran recibidas con una violencia desmedida por parte de la fuerza pública, y yo viendo las palizas que le daban a la gente, una vez a unos vendedores de Bonais que hicieron un paro, les dieron una tunda a los policías, y yo decía, pero ¿cómo es esto posible? Estaban la gente de los medios de comunicación registrando, RCN y Caracol puntualmente, y yo esperando por la noche el noticiero. Yo tenía en ese momento 17 años, pues ahí a los 6 meses ya me he dado cuenta pues de dónde estábamos parados como sociedad, pues porque hasta ahí era muy ingenuo.
Y de ahí en adelante me comencé a dar cuenta exactamente de lo que dice Leonidas y era como una especie de desesperanza aprendida que tenemos en Colombia de pensar que las cosas no pueden cambiar y una apatía muy fuerte por parte de los jóvenes. Después trabajando en universidades tanto públicas como privadas, seguía viendo esa apatía. La gente pues inmersa en sus redes sociales, en sus distracciones cotidianas. Y pues yo como que de alguna u otra manera ya había asumido que esa apatía estaba generalizada hasta que llegó el paro que hubo antes de la pandemia. Ese paro que hubo en el 21 de noviembre del 2019. Y ese paro cambió todos mis paradigmas. Cuando vi tanta gente joven en las calles, de alguna u otra manera entendí como esa naturaleza dialéctica de la historia y es que es imposible predecirla. Y de repente ver esa cantidad de personas, de jóvenes, yo vivo en la Candelaria, entonces siempre estoy presente en las marchas o trato de estar presente. Y cuando salí ese día, quedé gratamente sorprendido con ver que el 90% y la manifestación más grande que he visto, sin duda, que en la cual yo he estado presente, eran casi todos jóvenes. Y yo decía, bueno, también tiene que ver con ese análisis que les hacía y es que los medios de comunicación estaban al servicio de los intereses de quienes controlan el poder y al momento en que aparecen las redes sociales, que una red social es como una herramienta cualquiera, es como un cuchillo, uno lo puede usar para picar carne y cebolla, hacer una buena pasta o lo puede usar para hacerle daño a alguien. Las redes sociales con toda la distracción que implican, también permitieron que la gente se movilizara para este tipo de causas y que la gente joven, que es la que está utilizando estos medios, entendiera que estaba detrás de toda la situación que estamos viviendo. Y pues ahí uno se da cuenta también de unas rupturas generacionales, hablar con los miembros jóvenes de mi familia y con una cabeza muy clara y hablar con los viejitos y decir, claro, estos muchachos degenerados y vándalos y demás, pero ellos no habían hecho ningún tipo digamos, de corroboración ni de investigación ni nada, sino repetían lo que vio en el noticiero después de Olga Camándola. Entonces yo decía, de alguna manera, como que vi esas lógicas que dice Leonidas y me sorprendió que la crisis que vivimos en Colombia, esta última coyuntura, que la crisis en griego significa tiempo de tomar decisiones y que saca a la superficie todas estas cosas que están ocultas, básicamente lo que hizo fue activar a los jóvenes de una manera que, repito, yo nunca había visto, tampoco es que sea el viejito del parche, pero nunca había visto el tema de tantos jóvenes en las calles activos con este tipo de temas. Y también en Alemania me sorprendió el nivel de convocatoria de todo tipo de colombianos. O sea, claramente yo le decía a un amigo que era la primera vez que escuchaba a personas haciendo arengas sociales con un acento tan privilegiado del bogotano, así como hiper privilegiado. Entonces yo decía, es la primera vez que escucho a un grupo de gente así hiper, que dijera cachaca o gomela o lo que sea, hablando ahí como de que esto no puede suceder de esta manera. Eso yo no lo había visto antes, digamos, ahí como para responder a Leonidas, y se me hace que también por lo mismo es necesario que a través de estas mismas herramientas de comunicación se sigan generando procesos de conciencia, que era lo que decía por ahí Faraón, ¿no? Y jalando, digamos, a que las personas también corroboren la información, se involucren en procesos que tienen que ver con procesos de empatía. Bueno, muchas gracias, Iván, y agradezco muchísimo la pregunta que te hace Leonidas, porque me permite también contarle a quienes están acá con nosotros que toda la próxima semana a las 3 de la tarde vamos a tener un taller para hablar de juventud, de activismo y juventud. Y ese taller va a estar liderado por jóvenes creadores del Chocó, quienes han hecho digamos, ellos hacen danza contemporánea, afrocontemporánea, trabajan en barrios muy vulnerables de Quibdó, pero antes de que comenzara este estallido social que inició el 28 de abril, ellos ya estaban tomándose las calles de Quibdó por una situación muy complicada que tenemos y que se ha exacerbado sobre todo en los últimos días, que es la forma como están matando a nuestros niños y jóvenes. En estos 2 años tenemos más de 200 niños y adolescentes asesinados en Quibdó. Ya ni siquiera es noticia, o sea, matan a los pelados y ya ni siquiera es noticia, se ha normalizado esta situación en Quibdó.
y tiene que ver con la presencia de las bandas, con la instrumentalización de los chicos en esas bandas delincuenciales y en las redes de microtráfico, narcotráfico, en fin. Entonces, pues en este momento estamos en un momento muy difícil acá en Quibdó, y JC pues ha generado junto con Made in Chocó y otras organizaciones juveniles procesos como de resistencia, pero además conectándose con otros procesos en el Pacífico colombiano, en el Caribe. Ellos van a estar contando cómo han resistido y cómo han hecho de la danza un escenario muy fuerte de resistencia, y van a tener también otros invitados, ¿no? Entonces, ya luego al otro día seguimos con nuestro taller de César López, que también trabaja mucho desde la música. El martes, esto sería a las 9 de la mañana, César López va a estar hablando no tanto de los aciertos, pues va a hablar de los aciertos en estos procesos de activismo, pero sobre todo de los errores. Creo que eso es muy importante, de cómo metemos la pata quienes estamos haciendo trabajo con las comunidades, y hace todo una reflexión y un análisis, y lo va a estar haciendo pues con la gente de Casa Colacho de la Comuna 13 de Medellín. Va a estar muy bueno también, entonces pues invitarles. Yo ahí les puse el link de la página de la Corporaloteca, donde está toda la programación de esta semana y la próxima. Y bueno, el 14 seguimos con jóvenes creadores, en donde va a estar Rafa Palacios hablando de pensamiento afrodiaspórico. Bueno, en general va a estar muy bueno, pero me parece clave esta pregunta por la juventud. Jóvenes creadores del Chocó van a estar allí acompañándonos en esta reflexión, y creo que esta charla de Iván pues precisamente nos abre también abre esas preguntas, ese camino de preguntas, de reflexiones, esos análisis que queremos tener la próxima semana. Voy a quitar la cámara, que creo que mi internet está muy malo. La próxima semana hablar de jóvenes en estos procesos. Iván nos puso sus redes sociales allí en el chat, para que visiten Resonar Lab, quienes quieran hacer parte de este proceso. Creo que es muy importante por lo que Iván nos decía, y es cómo llegar a niveles de conciencia, ¿no? Y eso es lo que logra el arte, vibrarnos, ver y nuevos niveles de conciencia que los damos como humanidad. Iván, muchas gracias, muy bonita tu participación, muy chévere, muy inspiradora, y siempre es un privilegio tenerte en estos espacios de la Corpo. Gracias, Anita, gracias por la invitación, y pues claramente lo que se puede aportar, genial, y pues quedamos en contacto para seguir tejiendo ahí por medio de los dos colectivos. Bueno, yo quiero que nos tomemos la foto de final, quienes puedan cámaras para tomarnos una foto. Yo aprovecho para saludar a Marce Pinilla, a Clarisa Ruiz, nuestra maestra Clarisa, que siempre es un honor, un placer tenerte en estos espacios, Clary. Bienvenida al maestro Aníbal, que es nuestro maestro. John César, Lucy, que es mi mamá, tan linda mamá, la maestra Zulia, bueno, a quienes nos están acompañando, muchas gracias por estar acá. Por favor, síganse vinculando. Marce, ese tema de la próxima semana yo sé que te interesa, Marce, por favor. Y por ahí a Luisa Galvez, que también, ay Marce, Luisa que sé que también le interesa muchísimo, hizo una investigación, pero Luisa ya se me fue, hizo una investigación interesantísima sobre arte y juventud en Quibdó. Saludos Néstor Miller, Lisette, bueno, muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana, de verdad que muy interesante. Bueno, lo otro que quería contarles es que todos estos videos de los talleres se están subiendo a nuestro YouTube de la Corporaloteca, y pueden encontrar
el lanzamiento y el primer taller que tuvimos con César López, que fue una cosa mágica y súper inspiradora también. También ahí tenemos nuestro formulario porque al final vamos a dar certificaciones a quienes cumplan con cierto porcentaje de participación en el Seminario de Educación Artística. Gracias, Anaís, por tu apoyo técnico también y al equipo de Asinchi y de la Corpo.